Entonces, según lo que había dicho Lavoisier, cuando se combina esa sal con este ácido, se produce este compuesto. Sí. Entonces, de este mineral puedo extraer, claro, esta sal. Sí. Buenos días, profesor. Le traigo el recurso destinado para la investigación científica durante este año, por parte de la presidencia. Por fin. Ya vamos a tener recursos para hacer esto de la investigación. ¿Qué? ¿Solo esto? Esto no nos alcanza para nada. Ni siquiera para los reactivos de un mes. Debe haber un error. No puede ser posible. ¿Qué voy a hacer con todos mis estudiantes? Hola, bienvenidos a una nueva clase de química. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo de la historia de la química en México. Y recuerden que en la clase anterior nos quedamos en las vísperas de la Guerra de Independencia y destaqué la fundación del Colegio de Minería como primera institución sólida que se abocó al estudio de la materia y sus transformaciones, sobre todo con la llegada de la traducción al castellano del Tratado Elemental de Química de Lavoisier y que maestros como Andrés Manuel del Río pues utilizaron en sus cursos de química. El siglo XIX fue un siglo muy convulso en la historia de México, ya que hubo guerras constantes, 2 intervenciones de potencias extranjeras, y entonces todo ese escenario dificultó muchísimo el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos de personas que destacaron durante todo este periodo. Señores, lo que yo sugiero para esta nueva etapa de México es que formemos una república con una constitución, como lo hicieron los Estados Unidos. Lo mejor para esta nueva nación es que venga un monarca europeo y tome el trono del Imperio Mexicano. Tiene sentido, ¿no? Éramos una colonia de España, pues que ahora nos gobierne un monarca español. Muy bien, al fin tenemos una república. Pero bueno, esta república tiene que ser federal, para que cada región tenga su propia autonomía, tiene sus propios problemas, pues que los maneje esa región. La federación va a ser así, la unión de diferentes estados. Vamos a funcionar en armonía. Por favor, comprendan. No. Lo mejor es que el gobierno sea centralista. Así tenemos el control de todo el país. Ve lo que está pasando en Texas. Ya se quieren independizar. No. El federalismo solamente va a destruir la unión entre todos los mexicanos. People from the United States of America, we need to invade Mexico because we need more territory, and we can because we want to be the best in the world. So let's go to war. Ay, ¿qué no entiendes? Que el centralismo es la solución. No me importa que nos estén invadiendo los de Estados Unidos. Lo importante es mantener el control de este país a través del centralismo. Esto ha sido una tragedia. Necesitamos un gobierno fuerte, una dictadura, sí. Llamemos al general Santa Anna por última vez al gobierno de México. ¿Ahora tienen a su dictador? ¿Eso era lo que querían, centralistas? No. Tenemos que regresar a un modelo federal, donde todo funciona. No. El liberalismo es el camino. Eso nos va a traer libertad. Venimos arrastrando desde hace siglos el lastre de la Iglesia Católica. Necesitamos deshacernos de ella. Ay, por Dios, con tus ideas de liberalismo. No. Hay que ser conservadores, hay que dar pasos poco a poco. La Iglesia debe de continuar con el poder que tiene. Sí. Yo pienso que la solución a todo este desastre es
llamar a un monarca europeo para que se haga cargo de esta situación. Les conservateurs nous appellent. Allons au Mexique. Con el advenimiento de la Ilustración, el liberalismo y durante el siglo de las luces, fue común que en México se repartieran gacetas, boletines, periódicos, donde las personas se podían informar sobre los últimos avances de la ciencia, ya sea en México o en Europa. A través de estos medios, pues se conocieron en la sociedad obras como la de Charles Darwin, del origen de las especies, y otras de químicos y físicos que fueron publicando sus descubrimientos en revistas científicas y que posteriormente se traducían al castellano, al español, y que llegaban a México como noticia. Buenos días, jóvenes. Soy el profesor Leopoldo Río de la Loza. Voy a ser su profesor de química durante este periodo. Disculpen si hablo un poco pausado, tengo dificultad para respirar. Esto es consecuencia de un accidente que sufrí cuando yo tenía tan solo 12 años. Mi padre trabajaba para la Casa de Moneda de México, preparaba distintas sustancias necesarias para el proceso, y en una ocasión, mientras preparaba una sustancia corrosiva, hubo una explosión y lamentablemente mi padre murió. Y yo estaba cerca de él, inhalé algunos vapores que dañaron mis vías respiratorias. Así que ténganme paciencia, pero vamos a estudiar esta maravillosa ciencia que es la química. Por favor, saquen el libro de texto. Vamos a comenzar con la lectura. Con el triunfo de Benito Juárez y la restauración de la República, se dio un gran impulso a la educación a través de, sobre todo, la Escuela Nacional Preparatoria, la cual formó a muchísimas personas con una educación sólida, nueva, con ideas frescas, que posteriormente contribuyeron a la investigación científica en el país. Bonjour, monsieur Porfirio Díaz. Soy un científico que lo voy a asesorar para el desarrollo de la nación utilizando modelos europeos como de la France. Los personajes más destacados del siglo XX en la ciencia pues son muchos. De hecho, tengo aquí una lista bastante amplia. Solo por mencionar algunos nombres, ustedes se van a encargar de indagar cuáles son sus principales aportaciones, pero pues les puedo mencionar, algunos les van a sonar porque son bastante famosos. Tenemos a Francisco Bolívar Zapata, Mario Molina, Tesi María López, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, Juan Manuel Lozano Gallegos, Fernando Walls, Horacio García Fernández, y pues todos los científicos vivos actualmente, que, bueno, también algunos de los que mencioné están vivos todavía, todos los científicos actuales que siguen investigando. Vamos a hacer algunas dinámicas donde van a ustedes a conocer a algún científico, le van a escribir un correo y le van a preguntar: ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Entonces va a ser un ejercicio interesante el conocer a los héroes y heroínas actuales de la ciencia química y bioquímica en México. Entonces, pues vámonos a la parte final, a la conclusión de este viaje histórico. Durante el siglo XX ya observamos la consolidación de instituciones que conocemos ya en la actualidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional de México se fundó en 1910,
y posteriormente se le concedió su autonomía para convertirse en lo que hoy conocemos como la UNAM. Posteriormente, en 1965, se funda la Facultad de Química, donde pues a partir de ahí ocurrió un boom de químicos e ingenieros pues que han contribuido muchísimo al desarrollo de la ciencia química nacional. Y en 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es este organismo del gobierno que se encarga de dirigir y aplicar la política científica y tecnológica de México. CONACYT tiene varios programas, uno de ellos es el Sistema Nacional de Investigadores, que se creó en 1984, que es una especie de distinción a los investigadores nacionales por tener una buena productividad, que tienen alto grado académico, que publican muchos avances, que forman a nuevos científicos, etc. Y es un apoyo económico que reciben los investigadores pues para motivarlos a que sigan manteniendo su alto nivel. Y también el CONACYT pues es el que otorga becas a los estudiantes de maestría y doctorado para que se puedan formar como científicos. Y entonces vemos cómo a través de ya estas instituciones consolidadas, sumadas a las universidades estatales que se fueron creando a lo largo del siglo XX y sus respectivas facultades de ciencias, pues ya tenemos una especie de madurez en la enseñanza, en la generación del conocimiento en el área química. Y bueno, lo que nos falta entonces ahora pues es que más gente aprecie la ciencia en general, que más gente se dedique a la ciencia para que construyamos una base de investigación muy sólida, muy rica, muy diversa, para que haya grandes avances en nuestro querido México. Si no te dedicas a la ciencia, no pasa nada, está muy bien, simplemente pues que con todo esto que hemos platicado, pues estés consciente de la importancia de tener investigación científica en el país, sobre todo en el desarrollo de tecnologías, aunque también es muy importante el conocimiento básico, fundamental. Pero bueno, en medio de esta situación que estamos viviendo, complicada, de la pandemia, pues se hace notar más que la ciencia es realmente importante para tener armas con las cuales combatir este tipo de situaciones. Pues bueno, hasta aquí paramos el viaje, la aventura en el tiempo y vamos a entregarle a usted, televidente, el destino de la ciencia en México. Adiós.